La historia de Sony Ericsson es un fascinante relato de una alianza estratégica que floreció en la era de los feature phones. Se atrevió a innovar con el contenido multimedia, pero finalmente sucumbió a la imparable ola de los smartphones. Su desaparición marcó el fin de una era en la telefonía móvil y el inicio de una nueva etapa para Sony en solitario. El nacimiento de una alianza 2001-2005. Sony Ericsson fue fundada en octubre de 2001 como una empresa conjunta, joint venture, al 50% entre el gigante japonés de la electrónica, Sony Corporation, y la compañía sueca de telecomunicaciones, Ericsson. La unión surgió de una necesidad mutua. Ericsson, que había sido pionera en la telefonía móvil, estaba sufriendo pérdidas significativas en su división de móviles y una crisis de producción de chips, mientras que Sony quería entrar con fuerza en el mercado de la telefonía móvil, pero carecía de la experiencia en redes y telecomunicaciones de Ericsson. El objetivo de esta alianza era claro: combinar la experiencia en electrónica de consumo de Sony, especialmente en audio y video, con la tecnología de telecomunicaciones de Ericsson para crear teléfonos móviles multimedia innovadores. Durante sus primeros años, Sony Ericsson se centró en ofrecer dispositivos que destacaban por su diseño, calidad de audio y funciones de cámara, diferenciándose de los modelos más básicos de la competencia. La época dorada de la multimedia móvil, 2005-2007, los años intermedios de la década de 2000, fueron la cúspide de Sony Ericsson. La compañía lanzó series de teléfonos que se convirtieron en auténticos referentes en sus respectivos nichos. Serie Walkman, WB Series. Aprovechando la icónica marca Walkman de Sony, Sony Ericsson lanzó teléfonos centrados en la música. Modelos como el WH-SMC 2005 fueron revolucionarios, ofreciendo una experiencia musical comparable a un reproductor MP3 dedicado, con botones de control de música, auriculares de calidad y una memoria expandible. Le siguieron otros éxitos como el W900C y el W995, consolidando a Sony Ericsson como el líder en telefonía móvil para amantes de la música. Serie Cybershot, K-Series. De manera similar, la serie Cybershot capitalizó la reputación de Sony en cámaras digitales. Teléfonos como el K750i 2005 y el K800i 2006 fueron pioneros en ofrecer cámaras de alta resolución 3.2MP y 3.2MP con flash de xenón respectivamente, con autofoco y funcionalidades avanzadas que rivalizaban con las cámaras digitales compactas de la época. El K850i llevó esto aún más lejos con una cámara de 5MP. Estos dispositivos eran el estándar de oro para la fotografía móvil antes de la llegada masiva de los smartphones. Estos teléfonos, si bien no eran smartphones en el sentido moderno, ya que operaban principalmente con software propietario como la plataforma A200, ofrecían una experiencia de usuario rica en funciones multimedia. Eran elegantes, bien construidos y gozaban de una reputación de innovación. Tener un Sony Ericsson era considerado un signo de estatus y de estar a la vanguardia tecnológica. La empresa logró una posición sólida en el mercado, siendo un competidor fuerte frente a Nokia y Samsung en la era pre-smartphone. El desafío de los smartphones y la caída, 2007-2011, la llegada del iPhone en 2007 y la posterior irrupción de Android en 2008 cambiaron radicalmente el panorama de la telefonía móvil. Las pantallas táctiles capacitivas, las interfaces de usuario intuitivas y, sobre todo, los vastos ecosistemas de aplicaciones transformaron las expectativas de los consumidores. Sony Ericsson, como muchos otros fabricantes de la época, incluida Nokia, fue lenta en reaccionar a esta nueva tendencia. Aunque lanzaron su primer smartphone con Windows Mobile, el Xperia X1 en 2008, y posteriormente adoptaron Android con el Xperia X10 en 2010, su transición fue titubeante. Sus primeros dispositivos Android a menudo sufrían de una interfaz personalizada, Timescape, que ralentizaba las actualizaciones del sistema operativo, dejando a los usuarios con versiones antiguas de Android mientras la competencia avanzaba rápidamente. La compañía se encontró en una posición difícil. Sus modelos de feature phones multimedia, que antes eran su punto fuerte, comenzaron a perder relevancia rápidamente frente a los multifuncionales smartphones. La inversión en I+D para seguir el ritmo de la innovación en hardware y software se hizo insostenible y las ventas empezaron a caer en picada. Para 2009, Sony Ericsson había pasado del tercer al octavo lugar en el mercado global y reportaba pérdidas significativas. A pesar de intentos por innovar en el ámbito de los smartphones, como el Xperia Play en 2011, un híbrido de smartphone y consola de juegos. Por
portátil con certificación PlayStation, estos no lograron el éxito masivo esperado. Los precios, la competencia de juegos y un hardware que, aunque prometedor, no siempre cumplía las expectativas, limitaron su impacto. La desaparición. Sony compra la participación de Ericsson. 2011-2012. La situación financiera y estratégica de Sony Ericsson se volvió insostenible. Ericsson, que originalmente buscaba una salida de su división de móviles en apuros, ahora quería concentrarse por completo en su negocio, principal de infraestructura de redes y telecomunicaciones, B2B. Sony, por su parte, deseaba integrar los smartphones en su ecosistema más amplio de electrónica de consumo, televisores Bravia, consolas PlayStation, tablets, ordenadores Vaio. Finalmente, en octubre de 2011, Sony anunció que compraría la participación del 50% de Ericsson en la empresa conjunta por aproximadamente $1.470 millones. Esta transacción marcó el fin oficial de Sony Ericsson como entidad independiente. El acuerdo se cerró en febrero de 2012 y Sony Ericsson se convirtió en una subsidiaria de propiedad total de Sony Corporation, renombrándose como Sony Mobile Communications. La desaparición de Sony Ericsson no fue una quiebra en el sentido tradicional, sino una separación estratégica donde cada compañía buscó consolidar sus fortalezas. Ericsson se desprendió de un negocio que ya no encajaba con su visión de futuro, mientras que Sony asumió el control total para integrar los smartphones en su visión de un ecosistema interconectado de dispositivos y servicios. El legado y el futuro de Sony Mobile. Aunque Sony Ericsson como marca dejó de existir, su legado perdura en la línea de smartphones Sony Xperia. Sony Mobile, bajo la dirección única de Sony, ha continuado lanzando teléfonos con un enfoque en la calidad de la pantalla, tecnología Bravia, la excelencia de la cámara, tecnología Alpha y Cybershots, y el audio de alta resolución. Han buscado atraer a un nicho de usuarios entusiastas de la tecnología y la multimedia. Sin embargo, a pesar de la calidad de sus productos y el enfoque en la innovación de nicho, Sony Mobile no ha logrado recuperar la posición dominante que alguna vez tuvo Sony Ericsson. El mercado de smartphones es ahora mucho más competitivo y está saturado por una miríada de marcas, especialmente las chinas, que ofrecen productos con una relación calidad-precio muy agresiva. La falta de marketing masivo, una distribución limitada en algunos mercados y la incapacidad de igualar el volumen de ventas de los líderes del mercado han relegado a Sony a un actor más pequeño, pero aún relevante, en el segmento premium y entusiasta de Android. La historia de Sony Ericsson es un recordatorio de cómo la innovación disruptiva puede cambiar drásticamente el destino de empresas consolidadas y cómo la falta de una adaptación rápida puede llevar a la desaparición, incluso para los gigantes de la industria.